Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y luego vamos a leer el versículo 9. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1. Cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lea conmigo el versículo 9, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mi amor, por favor. Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos venir a tu templo. Te pedimos, Señor, que esta mañana el pastor pueda estar tranquilo, Señor, y poder predicar tu palabra con comprensión, que podamos tener comprensión, Señor, y que ellos puedan, Señor, guardar tu palabra en su corazón para que podamos ponerla en práctica, Señor. Señor, tú sin duda alguna has venido hablándole a él a través de Mateo, Señor, y le has permitido, Señor, que nos comunique este mensaje. Te pedimos, Señor, que esta mañana podamos tener un corazón dispuesto a escucharte. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. La dicha de la verdadera paz. Este tema de la paz ha generado un gran conflicto a la hora de interpretar qué dijo Jesús acerca de la paz, qué dice la palabra de Dios acerca de la paz, cómo debemos interpretar nosotros la paz y qué debemos hacer nosotros por la paz. Y quiero compartir este mensaje que hace parte de la serie que estamos viendo acerca del Evangelio según San Mateo. En ocasiones anteriores hemos visto todas las bienaventuranzas que el Señor Jesús habló y ahora ha llegado a este punto en el que Él dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y mientras escribía este sermón, recordé que hace muchos años un pastor me dijo: por favor, acompáñame a una visita en la que, según él, un hombre necesitaba ayuda pastoral. Al llegar a la cita, en la casa donde este hombre vivía, el hombre empezó a decirle al pastor cómo había cometido adulterio contra su esposa y cuánto miedo sentía de decírselo. El pastor le hizo algunas preguntas al hombre y después que el hombre se las respondió, vino el consejo pastoral. Mientras todo eso pasaba, yo estaba en silencio escuchando. El pastor le aconsejó a este hombre pecador solo una cosa: amigo, creo que no debes decírselo a tu esposa. No le dijo que se apartara de ese pecado, no le dijo que se reconciliara con Dios, tampoco le dijo que volviera a congregarse porque no se estaba congregando, sino que finalmente le dijo que no le dijera nada a su esposa. Cuando salimos de esa casa, yo le pregunté al pastor por qué le había dicho al hombre que no le contara a su esposa. Y el pastor me dijo: mira, contárselo es un sincericidio.
ya que ese hogar se va a convertir en un campo de guerra y esa guerra va a dañar a los hijos y seguramente va a dañar a otros familiares y lo peor es que va a dañar a la iglesia, así que lo mejor es que no se sepa nada. Yo le dije al pastor, con el respeto que me caracteriza cuando hablo a alguien que viene de parte de Dios, que no estaba de acuerdo y que me parecía que lo mejor era que contara ese pecado, y le cité lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13. Allí dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando el pastor vio que yo le hablé con la palabra, él me respondió y me dijo, mira, yo soy el pastor y mi tarea como pastor es buscar la paz. Así que cuando llegó a ese punto me citó precisamente esta bienaventuranza de hoy y obviamente como fue hace tantos años me la citó en la Reina Valera. Él me dijo, yo quiero ser una persona bienaventurada por ser un pacificador, porque Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que lo que el pastor me estaba diciendo es que su argumento es que ser pacificador era evitar las confrontaciones, evitar los problemas, evitar las discordias y evitar las guerras. Ese era el argumento y el concepto que el pastor tenía de pacificador. Cuando me dijo eso, yo supe que el pastor estaba equivocado, pero por respeto y por mi falta de argumentos para esa época, guardé silencio. Además, lo noté muy molesto. No pasaron muchas semanas hasta que ocurrió lo que el pastor decía que quería evitar. La esposa de este hombre pecador se enteró de la infidelidad de su esposo. Así que efectivamente empezó una guerra de pareja, una guerra familiar y una guerra con la iglesia, ya que ese hombre adúltero le dijo a la esposa, no, es que yo sí confesé, yo hablé con el pastor y el pastor me dijo que no era necesario decírtelo a ti. La mujer entonces seguramente en su deseo de venganza llamó al pastor y con gran violencia tomó la decisión de no volver a congregarse, pero además empezó a comunicarle a personas que nada tenían que ver del problema que el pastor no era una persona digna de confianza. Cuando yo me enteré, en mi interior tuve un extraño sentimiento que era la mezcla de la satisfacción por haber tenido la razón, pero también el deseo de no celebrar porque el pastor no había hecho las cosas bien. Y como dice la premisa, ese pastor por hacer bonito hizo feo. Con el paso de los años, yo me preguntaba entonces, ¿qué sería esto de ser un pacificador? Y comprendí que lo que el pastor había hecho no era lo que significaba ser un pacificador. En realidad, para ese momento, el pastor tenía un síndrome que se llama el síndrome del Salvador. Ese síndrome del Salvador es el tipo de actitud que lleva a quienes sufren este mal a convertirse en alguien que encubre o dulcifica aquello que las personas consideran como penoso y duro o difícil y además tratan de hacerlo agradable o soportable. Entonces comprendí eso. Una cosa es ser un pacificador y otra cosa es ser un dulcificador. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora bien, lo que Dios dice en su palabra frente a la paz es que la paz no es dulcificar. La paz no es alcahuetear ni negociar. Eso se podría llamar aplacar. La paz no es la capacidad de llevarse bien con todo el mundo. La paz no es el sometimiento de las bandas criminales. Mire esto, la paz no es ausencia de guerra. La paz no es el silenciamiento de los que reclaman justicia. La paz no es un asunto político y la paz no es el estado de la muerte. ¿Se ha dado cuenta que en los letreritos cuando se anuncia un funeral dice, tal persona descansó en la paz del Señor? Eso no es la paz. Así que repitamos este listado. La paz no es dulcificar, alcahuetear ni negociar. Y permítame, le digo esto.
Hay personas que en su hogar le reclaman a su esposa, es que vos sí sos violenta, vos sí sos agresiva, todo con vos es un problema. Ellos desean de ella que ella dulcifique todo y que nunca exponga lo que piensa. Y mire, quiero decirle esto a todos los varones. Me voy a desviar un momentico. Si usted quiere que en su casa haya paz, usted debe escuchar a su esposa. Cuando su esposa le dice, no vayas por ese camino, cuando su esposa le dice, ten cuidado, escúchala, escúchala. Dios le ha dado a las esposas un don especial de percibir el peligro en el futuro. Por eso es que Dios la hizo como una ayuda idónea. Y ser una ayuda idónea significa que ella ha sido puesta por Dios como un radar. Esa es la forma como se entiende una esposa. ¿Qué es un radar? Un radar es un aparato electrónico que está observando desde tierra si hay objetos en el aire que pueden poner en peligro la seguridad de una nación o de una ciudad. Eso es una esposa. Cuando tu esposa empiece a decirte, no hagas eso, ten cuidado, por favor escucha. Escucha. Entonces, la paz no es dulcificar. Mamá, por favor, no le digas a mi papá que yo hice eso. Y la esposa dice, no, tengo que preservar la paz de la casa y por esta paz me voy a quedar calladita. Eso es alcahuetear. Y esa alcahuetería va a traer consecuencias futuras desastrosas para ese niño. Entonces decía, la paz no es dulcificar, la paz no es alcahuetear ni negociar. Los países dicen, vamos a hacer una negociación de paz con un grupo al margen de la ley. Vamos a hacer una negociación con los grupos criminales. Eso no es la paz. La paz no es la capacidad de llevarse bien con todo el mundo. Hay gente que quiere llevarse bien con todo el mundo. Eso es imposible. No hay ninguna forma, ni fórmula. No hay ninguna de llevarse bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser cristianos nosotros, de ser creyentes y de tener el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, que nos pone como objetivo militar de los que no han recibido este Espíritu. Y él pone como ejemplo cuando Ismael perseguía a Isaac, el hijo de la carne o del pecado, persiguiendo al hijo de la promesa. La paz no es el sometimiento de las bandas criminales, ya dije, la paz no es ausencia de guerra, y tenga presente esto. Algunas veces oramos, Señor, que haya paz en el mundo, que ya no haya más guerras. Eso no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque la guerra y los rumores de guerra son una señal que el Señor Jesús dijo que tiene que ocurrir antes de su regreso. Así que si nosotros le decimos, Señor, no quiero esa señal, es como si le dijéramos a una mujer en embarazo, no sientas dolores de parto. No se puede, es natural que haya dolores de parto. La paz no es el silenciamiento de los que reclaman justicia. Algunas veces la gente dice, no, ¿sabes una cosa? Arreglemos eso con dinerito. Yo te pago, pero no pongas un denuncio, no vas ante un juzgado. Y así nos llevamos las cosas con paz. No, eso no va a funcionar. La paz no es un asunto político y la paz no es el estado de la muerte. Entonces usted me dirá, ¿y entonces qué es la paz? Y le diré lo que la Biblia dice acerca de la paz. La Biblia dice que la paz es la relación correcta con Dios. Eso es la paz. Y piense bien en esta primera parte, porque también ahorita diré una segunda definición. La paz es la relación correcta con Dios. Leamos algunos textos. En Hechos capítulo 10, versículo 36, dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y ustedes bien saben que cuando Dios el Padre envió a Jesucristo, Dios lo que está diciendo es, muy bien, ustedes y yo estamos en conflicto. Sus pecados han hecho división entre ustedes, dice el profeta, y su Dios. Así que como había una división, Dios dice, voy a restaurar la relación. Aquel que ha sido ofendido quiere resolver la relación con los ofensores, contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que si alguien nos ofenda, el ofensor venga a pedirnos perdón y tengamos paz en la relación. Y Dios no hace eso. Dios dice, ustedes me han ofendido, pero yo voy a abrir el vínculo de la relación y por eso envía a su Hijo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice,
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, y aquí está el secreto, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que observe que ya la paz no tiene que ver con la relación con otros. Más adelante tal vez veremos que eso sí implica un poco del relacionamiento con otros, pero en realidad el centro, el fundamento, la realidad y la fuente de la paz es la relación correcta con Dios. En el mismo Romanos, en la misma carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino, mire esto, de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar algunas ideas. En primer lugar, la paz con Dios. Sin duda alguna, todos deseamos el día que no haya más guerras, todos deseamos el día que no haya más violencia, todos deseamos el día que no haya más atracos, todos deseamos el día que no haya más balaceras, todos deseamos el día que no haya más violencia. Pregunta, ¿quiénes desean ese día? ¿Aló? ¿Cierto? Uno desea ese día. Sin embargo, el Señor Jesús ha dicho que esa paz no llegará, ese tipo de paz no llegará, y que esa paz que el mundo trata de ofrecer no es la que Él ofrece. En el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, versículo 6, Jesús dijo, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Miren lo que dice el Señor, miren la siguiente frase, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Así que, ¿a qué debemos estar nosotros atentos? Hoy, por ejemplo, nos ha impactado tremendamente el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Mire los medios cómo han tratado de silenciar el asunto. Dicen algunas personas que hay dinero que el gobierno ruso ha invertido en los países y en los medios de comunicación para tratar de aplacar esto desde los medios informativos. Pero, queridos hermanos, según el Señor Jesús, ese tipo de conflictos no van a desaparecer, sino que van a empezar a aumentar. Y cuando empiecen a aumentar, el Señor nos dice a nosotros en primer lugar, cuando ustedes vean que eso ocurra, procuren no alarmarse. Procuren no alarmarse. Ese procuren no alarmarse es, traten de reflexionar y de pensar en que mis palabras ya les habían anunciado esto. Eso significará que no los tomará por sorpresa. Ahora bien, ¿a cuántos les ha tocado una balacera cerquita? ¿Cuántos han visto un atraco? ¿A quiénes les han atracado o robado? Mire, se dice que en Colombia toda la población ha sido víctima de alguna forma de violencia. Y hay gente que se envalentona, le sacan un arma y son capaces de pelear y le quitan el arma al ladrón. Pero seamos sinceros, la mayoría de nosotros vemos un arma y uno se asusta. Uno se asusta. Inclusive en ocasiones uno entra en shock. Y uno empieza a escuchar de lejos, que me entregues la argolla, que me la entregues. Y uno no alcanza a percibir. El susto, el miedo se apodera de uno. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, procuren no alarmarse, Él sabe que eso asusta. ¿Qué pasaría donde tuviéramos hoy un conflicto con China, apoyado por Venezuela y por países que están alrededor de Colombia, e inclusive por el mismo Colombia, que está en esta tendencia política en la que está ahora? ¿Qué pasaría donde tuviéramos un conflicto? ¿Se imagina nosotros aquí en el culto y que sintiéramos algo en el aire? Un misil. 10 segundos y ¡pah! Y que sintiéramos la onda expansiva. ¿Qué haríamos? Eso asusta. Eso asusta. La otra cosa que el Señor Jesús dice es necesario que eso suceda. Él no dice que es alternativo y tampoco Él dice, pidan que no ocurra. Observen que en otros instantes el Señor Jesús dice, pidan que no ocurra tal cosa. Oren para que no ocurra en tal cosa. Oren para que su vida no sea en sábado. Oren para que su vida no sea en invierno.
Pero en cuanto a esto, Él no dijo, oren para que no ocurra. Él dijo, es necesario que suceda. También entonces en San Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús va a decir una cosa muy importante. La paz les dejo, mi paz les doy. Y observen esta expresión tan linda. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Y por qué el Señor Jesús dice que Él no la da como la del mundo? Porque el mundo, que es el sistema diabólico que gobierna, no busca la justicia y no busca que la humanidad arregle su situación con Dios. Así que ahí va a estar la división. El mundo busca la paz ofreciendo derechos para aprobar el pecado y para cauterizar la conciencia moral de la gente. ¿Qué dicen los gobiernos? Para que haya paz en nuestro país tenemos que hacer leyes para favorecer el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Jesús dice, yo no doy la paz así. La paz de la que el Señor Jesús habla es en realidad la restauración y la reconciliación con Dios por medio de Él mismo, es decir, por medio del Señor Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribió, pero ahora en Cristo Jesús, observen esto, ¿a quién le está hablando? A los cristianos, a los creyentes, no le está hablando a la gente que está lejos de Dios y de su palabra. Él dice, pero ahora que están en Cristo Jesús, o ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Por qué eres un cristiano hoy día? No es solo porque alguien te evangelizó, no. El que alguien te haya evangelizado y discipulado es la forma que Dios usó para que conocieras el mensaje. Pero lo que Dios hizo para acercarte a Él fue permitir que Jesús derramara su sangre. Usted no está en un templo porque un vínculo de amistad le trajo. Esa es una forma que se puede usar como un canal. Usted está aquí por la sangre de Jesucristo el Señor. Y mire lo que sigue diciendo, porque Cristo es nuestra paz. Observe que está hablando de un vínculo con Dios y lo va a explicar. De los dos pueblos, ¿cuáles? Israel y los gentiles, ha hecho uno solo, un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio el muro, atención, de enemistad que nos separaba. Y no está hablando de la enemistad de esos dos pueblos, está hablando de la enemistad de esos dos pueblos con Dios. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando Jesucristo vino, Él trajo la relación correcta que Dios quería que nosotros tuviéramos con Él. Y mire cómo actúa, versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. ¿Enemistad de quién? De toda la humanidad con Dios. Él vino, o sea Jesús, y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces repito, ¿qué es la paz? Según estos textos, la paz es la relación correcta con Dios. Todo ser que comete pecado, todo humano que comete pecado es alguien que está en enemistad con Dios. El hermano medio del Señor Jesús, a quien conocemos como el apóstol Santiago, escribió, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que la paz de Dios es producto de la justicia. ¿De cuál justicia? Recordemos que la justicia de Dios es que Dios en Cristo Jesús, a los que recibimos su sacrificio, nos declaró inocentes, a pesar que éramos culpables. Esa es la justicia de Dios.
Así que al llegar a este punto debemos decir que la paz es un sentimiento cuando se vive en la justicia, y la justicia de Dios es el producto de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Sigue diciendo Santiago en el capítulo 3, versículo 18, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y el Salmo 85, versículos 10 y 11 dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Así que detengámonos un momentito acá. ¿Qué es paz? Es la relación correcta con Dios. Observe usted esto. Hoy tenemos hermanos nuestros en el mundo que están siendo perseguidos por causa de la fe. Quisiera invitarlos a todos a que, además de ver las noticias nacionales e internacionales, usted pudiera acceder a medios de comunicación cristianos en los que todo el tiempo estamos reportando cómo los cristianos en todo el mundo están siendo perseguidos. Sin embargo, esos cristianos que están siendo perseguidos por causa de su fe, desplazados de sus lugares de origen, tienen una cosa en común. A pesar de su situación, tienen paz. ¿Y por qué la tienen? Porque ellos tienen una relación correcta con Dios. Hace algunas semanas, en un medio de comunicación cristiano que se llama La Voz de los Mártires, contaron el siguiente testimonio. Una niña estaba huyendo del norte de Afganistán con su familia. Mientras huían, los talibanes asesinaron a 3 miembros de su familia. Todos ellos estaban huyendo por una razón. Eran cristianos que habían conocido el nombre del Señor Jesús y habían puesto y depositado su esperanza en Él. Los miembros que quedaron vivos pudieron seguir corriendo y huyendo. Cuando llegaron a un lugar donde una fuerza de paz los recibió, para la fuerza de paz fue sorprendente que la niña más pequeña, cuando llegó allí, le pidió a todos que empezaran a orar. Todos estaban esperando que su oración fuera una oración en la que ella pedía venganza o pidiera ayuda del Señor. La niña empezó a orar así. Señor, hoy mi familia ha ido a tu presencia, pero las personas que les han matado irán al infierno. Te pido en el nombre de Jesús que tú les muestres tu justicia y tu paz para que ellos se conviertan de sus malos caminos y no vayan al infierno. ¿Por qué estaba expresando eso? Porque esa niña sabía que la paz verdadera es que todo ser humano empiece a tener una relación correcta con Dios. No sé qué irá a pasar con ella en los próximos años, pero sin duda alguna, a pesar del dolor, a pesar de la persecución, a pesar de la muerte, esa niña tiene una relación correcta con Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le permitió expresar correctamente una oración. ¿Me estoy haciendo entender? Gloria al Señor. Pero hay un enemigo de la paz. En Isaías capítulo 48, versículo 22, Dios ha dicho, no hay paz para el malvado, dice el Señor. Tal vez si yo hiciera una encuesta esta mañana preguntando, hermanos, ¿quién es el enemigo de la paz? Estoy casi seguro que todos ustedes me dirían que el enemigo de la paz es el diablo. Pero quiero que sepan, el enemigo de la paz no es el diablo. El enemigo de la paz es el pecado. Si meditamos en esto, tenemos que reconocer que nuestras acciones en contra de la voluntad de Dios son las que nos separan de Dios y nos ponen en el bando de sus enemigos. Con regularidad la gente acusa al diablo de las guerras y de todo tipo de violencia.
pero también lo acusan de ser el responsable de esos sentimientos en los que la paz no gobierna en nuestro corazón. No, ¿cómo te parece que ando en una zozobra, una tristeza, una angustia, un temor, un miedo, una ira? Es que el diablo me está atacando. No es verdad. Y quiero que salga de esta mentira. El diablo no puede poner en todos nosotros el sentimiento de zozobra o cualquier cosa por una razón. El diablo no es omnipotente y el diablo no es omnipresente. No lo es. Así que vamos a tener que estar dejando de darle alabanza al diablo, diciendo que todas nuestras malas cosas que no suceden son producto de él. El diablo está tan ocupado en una sola cosa que no puede atendernos a nosotros por esto. Él no es omnipresente, él no es omnisciente, él no lo sabe todo. El diablo también tiene límites. Así que todas estas cosas, zozobra, tristeza, angustia, temor, miedo, ira y enojo, no son obra del diablo. Quien en realidad provoca la falta de paz es el pecado. Y aunque el pecado tampoco es omnipotente, el pecado sí está en cada uno de nosotros. En Colombia, todos los gobiernos que llegan al poder prometen en sus campañas que lucharán y se esforzarán por encontrar la paz. Inclusive, hace no mucho tiempo, un expresidente de este país se ganó el reconocimiento como Nobel de Paz por su implementación en los negocios con una de las guerrillas del país. Sin embargo, ese mismo presidente fue el que introdujo el tema de la ideología de género en el país. Adelantó la jurisprudencia para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desarrolló la estructura jurídica para el aborto legalizado. Desarrolló la estructura jurídica para la eutanasia. Además, fue el más grande perseguidor al Estado de Israel. En su último día de gobierno, firmó una política de Estado, no de gobierno, en la que reconocía a Palestina como un Estado libre y soberano. Eso fue un atentado contra el Estado de Israel. Se atrevió incluso a hacer videos en su campaña política para su reelección, trayendo división a la iglesia, diciéndole a los cristianos: cristianos, recuerden que la Biblia dice: el Señor es mi pastor y no que el pastor es mi Señor. Y aunque eso es cierto, lo hizo con una mala intención: dividir a la iglesia. Y además, cometió como acto de pecado politizar la justicia. ¿Qué hemos visto después de todo eso? Una sola cosa: no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque no habrá paz donde reine el pecado. ¿Cuándo se pierde la paz en un hogar? Cuando alguien dentro del hogar está en pecado. ¿Cuándo se pierde la relación de paz entre una pareja? Cuando hay un pecado en medio de ellos. No se puede tener la paz de Dios si hay un pecado que está reinando. Querido amigo y hermano, usted no podrá sentir la paz de Dios en su vida, en su relación de pareja, en su familia, en su trabajo, si en medio suyo es el pecado el que está reinando. Entienda esto: el pecado es su enemigo, pero también es enemigo de Dios. Y si usted decide andar en pecado, usted ha renunciado a la paz de Dios. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. ¿Qué está diciendo el profeta? Amigos, voy a decirles por qué nuestra situación está mal. Y quiero que sepan que nuestra situación está mal no porque Dios sea incapaz. Él puede. Su mano no es corta para salvar, su oído no es sordo para oír. Pero va a explicar cuál es la causa de esa falta de paz. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Dónde está el problema? En el pecado. ¿Qué nos quita la paz de Dios y la santa relación con Dios o la correcta relación con Dios? El pecado. Y usted dirá: ¿y a cuáles pecados se refería el profeta Isaías allí? Hay un listado inmenso. Leamos del versículo 3 al 9.
Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Es decir, hay un desprecio por la vida. Aborto, homicidio, sicariato. Sus labios dicen mentira, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. Y miren esto, no conocen la senda de la paz. ¿De cuál paz está hablando? De la que en el versículo 12 el profeta dijo: ustedes han roto con Dios por sus iniquidades. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. ¿Podrá alguien vivir en pecado y tener la paz de Dios? No puede. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Ahora bien, ya que sabemos que la paz que nos ha dejado el Señor Jesús es la de la reconciliación con Dios, vale la pena decir que el Señor Jesús afirmó que la paz de Dios no cumple con la expectativa política de paz que tiene la gente. En uno de los textos en los que se narra unas palabras del Señor Jesús, podríamos decir que está el texto bíblico, tal vez de más difícil comprensión, pero que después de haber dicho todo lo que dije, debería darnos claridad. A este texto que voy a leer en los siguientes minutos, los teólogos más importantes de la historia lo han llamado como la expresión más polémica del Señor. En Mateo 10:34 y siguientes, miren lo que dice el Señor Jesús. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Versículo 35. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Así que, cuando invocamos al príncipe de la paz para que haya paz política, estamos absolutamente equivocados, porque él mismo dijo: no va a haber ni paz política porque tiene que haber guerras, es necesario. Y ni siquiera vine a traer paz para que entre todos convivan bien. Él dice, al contrario, vine a traer espada, y eso significa división y guerra. Y usted dirá, ¿por qué está diciendo esto el Señor? ¿Por qué Él afirma que en una familia habrá quienes empiecen a entrar en conflicto? Por una razón, porque en una misma familia habrá quienes acepten su mensaje y su llamado, y habrá quienes no lo acepten. Y Jesús dice que su evangelio genera discordia, división, contienda y conflicto, porque hay oposición entre los principios del reino de Dios y los resultados del pecado. Sé que ustedes aman profundamente a sus familias. Sé que ustedes oran por ellos. Sé que ustedes claman a Dios por ellos y que hacen actos de bondad para que sus familias les amen. Pero entienda esto: el que el Señor Jesucristo haya venido a su vida hace que su familia a partir de ese instante esté en desacuerdo con todo lo que usted hace, que usted sea criticable por ellos. Usted no puede cometer un medio desliz ni tener un pequeño mal geniecito, porque ellos se convierten en sus acusadores.
Ellos lo acusan a usted por su mal testimonio de no seguir a Jesús. Y ellos a sus espaldas dicen de usted, es que si esos son los cristianos, es que si los cristianos son como mi hermanita, y vea, mi hermanita resultó es que pastora, y vea lo que ellos hacen. Esa no es la verdad. La verdad es que Jesús mismo afirmó que la gente prefiere seguir en la oscuridad, porque si se acercan a usted, que es luz, su luz, la que está en usted, pondrá en evidencia el pecado que hay en ellos. Cuando usted empiece a notar que en una familia hay división, usted debe entender lo siguiente: hay pecado en esta familia. ¿Por qué te detestan? ¿Por qué te persiguen? Porque Jesús dijo que vino a acercarte a ti, al Padre, porque aceptaste su nombre. Pero dijo que a partir de ese instante la relación tuya con tu familia será una división de espada, de guerra y de discordia. ¿Tendrá esto alguna lógica? Sí. ¿Y cuál es la lógica? Es imposible que el reino de Dios llegue a un acuerdo de paz con el reino de las tinieblas y del pecado. Es imposible. Entonces, preguntémonos, si volvemos a la bienaventuranza, ¿qué es un pacificador? Recordemos lo que dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando el Señor Jesús habla de aquellos que trabajan por la paz, no está hablando de personas que participan en mesas de diálogo para poner a enemigos por causa de ideología, religión, raza, etnia, posición socioeconómica y cualquier otro tipo de guerra en una relación de amistad. Los que trabajan por la paz son aquellos que comparten las buenas nuevas del Evangelio. Porque ya dijimos que la paz de la que habla Dios en su palabra es la relación correcta con Él. Así que, ¿quién es un pacificador? Alguien que le comparte a otros el mensaje del Evangelio y en ese mensaje del Evangelio le dice: tienes que ponerte en paz con Dios. Un trabajador por la paz o pacificador es aquella persona que le dice a sus familiares, amigos y a todos los que conoce que es necesario que se vuelvan a Dios y se reconcilien con Él. En Isaías capítulo 52, versículo 7, va a hablar de esos pacificadores. Y dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hace muchos años atrás, yo era muy niño, inocente en muchas cosas, pero también muy perspicaz. Lo de lindo sigo siéndole, Luceli, gracias. Llegó a nuestra iglesia un pastor tan humilde, tan pobre, hermanos, tan feliz. Ese hombre todo el tiempo estaba sonriendo, se le sentía un gozo tremendo. Cuando lo pasaron a predicar, quien estaba dirigiendo el culto dice: hermanos, hoy tenemos a un hermoso hermano, sus pies son hermosos, porque ha venido de la costa pacífica a traer sobre estas montañas el mensaje de salvación, y la Biblia dice que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Listo, la gente aplaudió, el pastor pasó, no había hablado un minuto y ya nos había hecho reír 3 o 4 veces. Un tipo con un gozo fantástico. Y llega y sale con esto: ay, hermano, usted tan querido, todo lo que dijo acerca de mí. Y no sabe cuánto estoy sufriendo allá con estos zapatos acá en Medellín, porque es que yo en mi pueblo todo el tiempo ando descalzo.
Y lo de hermosos mis pies no es cierto, están llenos de callos. Y él se reía y todo el mundo se reía. El que estaba dirigiendo también se rió y se sintió como un poquito incómodo porque pues él no lo hizo con ninguna mala intención. Pero lo que el texto está diciendo es, cuando alguien va a un lugar y transmite el mensaje en el que le dice a la gente, ponte en paz con Dios, la Biblia declara de esa persona que sus pies son hermosos sobre los montes. ¿De quién está hablando? Del que transmite las buenas nuevas del Evangelio. Cuando usted tiene la oportunidad de señalarle a alguien que es un pecador, pero también le señala que en Jesús el Señor, Dios nos ha ofrecido perdón, usted es un pacificador. Evangelizar y discipular son las labores que un pacificador hace porque esa persona está trabajando para que otros se pongan en paz con Dios. Un pacificador no es alguien que ora a Dios diciéndole, Dios, te pido que cese la guerra. En mi barrio hay muchas bandas criminales. Por favor, Señor, llévatelos a otro barrio. No. Un pacificador es alguien que va y le dice a esos muchachos de esas bandas y a aquel que genera conflicto que mientras siga viviendo en pecado tendrá una guerra abierta con Dios porque eso es enemigo. Sin embargo, le puede decir que si acepta a Jesucristo como Señor, inmediatamente puede estar en paz con Dios. Usted me preguntará, entonces, ¿qué debemos hacer? Y yo quiero decirles, Dios nos está llamando a ser pacificadores. Y para ser pacificadores hay que decirle a la gente que Dios ha planeado la paz con ellos. Queridos hermanos, este mensaje de la paz de Dios está en la mente de Dios. Fue Dios el Padre el que lo planeó. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Dios nos trae su paz, eso no es producto de nuestra buena intención y tampoco es producto de nuestro cambio radical. Es producto de algo que Él primero pensó, que Él meditó, que Él en su mente confeccionó y estructuró. Pero además, que hizo que en Jesucristo su Hijo hubiese un precio que pagar. Así que tenemos que decirle a la gente y certificarles que solo Jesús pagó el precio de nuestra paz. En Isaías capítulo 53, versículo 5, el profeta hablando de Jesús dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, mire, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces empiece a pensar en esto. La paz de Dios que nosotros tenemos que comunicarle a la gente no es una doctrina de íntima devoción. Es un pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios incluía que por esa paz hubiese un precio que pagar. Y ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero además debemos decirle a la gente, exhortarles y enseñarles. Y atención a esto, que el Espíritu Santo, preste atención a esto, el Espíritu Santo le otorga la paz solo a la iglesia, solo a la iglesia. No es para el mundo pecador, es para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que habiendo estado en el mundo pecador, decidieron aceptar el mensaje de paz de Jesucristo. Y a esos, y solo a esos, Dios les da su paz. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice, mientras tanto, atención, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, atención, fortalecida
por el Espíritu Santo. No podemos ofrecer la paz diciéndole a la gente, venga, yo quiero orar por usted para que la paz de Dios descienda. No va a venir paz. ¿Sabes cuándo viene la paz sobre una persona? Cuando nosotros le compartimos el mensaje y le decimos, arregla tu relación con Dios. Y si la guiamos a esa persona a que tenga una relación correcta con Dios, Dios le tomará por iglesia, permitirá que el precio de la sangre esté sobre él, permitirá que los pensamientos de Dios el Padre estén sobre él y Dios permitirá que esa persona sienta paz. Sé que muchos de ustedes viven en grandes conflictos porque tienen a personas no creyentes en medio de ustedes. Quiero decirle, no permita que esas personas no creyentes dañen lo que Dios ha hecho por usted. Usted es la iglesia. Usted ha recibido el pensamiento de paz de Dios. Usted ha recibido el precio de nuestra paz, que es la sangre de Jesús. Y además, por ser usted iglesia, Dios ha prometido fortalecerlo por el poder del Espíritu Santo. Desde este punto de vista, el apóstol Pablo escribió, así que somos embajadores de Cristo, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Y mire esto, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esta semana tenía que ir a comprar algo que me faltaba para la niña en casa. Y llegué a un lugar donde estaba la farmacia que necesitaba para comprar las cositas, y hay un lugar donde hay unos restaurantes, y allí en esos restaurantes, por alguna razón, un día uno de los meseros se dio cuenta que yo era un pastor cristiano. Cuando uno de ellos me vio, me dijo, pastor, ¿cómo ha estado? ¿Cuándo va a venir? Venga para que coma acá. Y yo les dije, estos días yo voy a venir. Pastor, pero ¿tú podrías regalarme unos minuticos? Y le dije, claro. Así que me invitó a sentarme en una de las mesas y empezó a decirme cuán preocupado estaba por la guerra de Rusia y de Ucrania, cuán preocupado estaba por lo que está pasando en China, en Estados Unidos, con el espionaje que está haciendo China, porque él piensa irse a los Estados Unidos este próximo año a trabajar allá porque quiere sacar a su hija adelante. Y dice, pastor, yo estoy en muchas zozobra, yo tengo mucho miedo, y lo que está pasando aquí, vivo en un barrio en Bello donde hay mucha violencia, balacera todos los días, y yo siempre tengo miedo. Yo no tengo paz, dijo él. Y le dije, lo comprendo, y me entristece mucho que no tengas paz. Y me dijo, no, pero pastor, es que mire que no es una cosa mía, yo creo que usted también. Le dije, no, yo sí estoy en paz. Pastor, o sea, ¿a usted no le preocupan las cosas que está pasando? No. Pastor, todo está muy caro. ¿Se ha dado cuenta que uno va a mercar y todo está muy caro, pastor? Sí. Mire cómo se han incrementado los servicios, pastor. Sí. Pastor, ¿usted no está asustado? No. Y él insistía hasta que finalmente me hizo la pregunta, ¿y usted por qué no tiene miedo? Porque estoy en paz con Dios. Así que si estoy en paz con Él, todo lo demás está en sus manos. Y él me dijo, pero yo también tengo paz con Dios. Y le dije, ¿seguro? ¿Tienes paz con Dios? Por unos segundos se le abrieron los ojos y su mente se esparció como haciendo una autoevaluación. Y le dije al final de este punto, si Dios hablara de ti, ¿hablaría bien o mal? ¿Podría darte Dios la confianza de hacer algo importante que cambiara a toda la humanidad? ¿O Dios tendría desconfianza de ti? Y llegó y me dijo, no, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo paz con Dios. Así que empecé a hablarle el mensaje del Evangelio. Y yo no empecé a decirle, voy a orar por ti porque Dios ha prometido sus buenas promesas para ti, abundancia para ti. Le dije, tú eres un pecador.
y tus pecados han hecho que Dios nunca escuche ninguna oración, ni ningún clamor, por más sincero que sea. Y me dijo, nunca he escuchado cuando he orado, cuando he rezado. No, nunca. Me dijo, ¿pero por qué, pastor, si Dios es bueno? Claro, pero también es justo. Y Él dice que nuestros pecados han hecho que Él se separe de nosotros. Y le dije, ¿qué pasaría si yo me hubiese sentado acá contigo y tú hubieses sentido que yo con mi zapato pisé un excremento humano o animal y eso contamina este ambiente? Y él dice, pastor, yo creo que esta reunión ya se hubiera terminado. Le dije, exactamente eso pasa con Dios. Tus pecados huelen mal en su presencia y Dios detesta la inmundicia. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago para que Dios me dé paz? Le dije, no se trata que Dios te dé paz. Se trata que arregles tu relación con Dios, porque cuando arreglas tu relación con Dios estás en paz con Él. Ahora ustedes me dirán, pastor, porque algunas veces sentimos miedo, nervios y como una angustiecita. Porque nos dejamos perturbar, porque hemos dejado de confiar en el Señor por instantes e inclusive porque hay pecados en nuestra vida. Esa pequeña mentirita que dijiste por teléfono, esa forma tan maluca como le hablaste a tu esposo o a tu esposa, esa forma como castigaste a tus hijos injustamente, esa forma como abriste la billetera de tu esposa sin que ella se diera cuenta y sacaste un billetico de 10,000 y luego ella se da cuenta y tú dices que no lo cogiste. Todo eso abre la puerta para que se pierda la paz y entras en una tremenda zozobra. Intentas orar y ni siquiera te fluyen las palabras. Vas a leer la palabra y ni siquiera tus ojos pueden concentrarse en 3 o 4 renglones. En ocasiones inclusive vienes al templo y aunque escuchas la predicación, en 3 minutos después de haber salido de acá no recuerdas nada. ¿Por qué? Porque la paz viene de parte de Dios cuando tenemos una relación correcta con Él por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.